Muchas veces te has preguntado, ¿cómo hago para estudiar la Biblia? ¿Cómo hago para empezar una lectura con un orden cuando quedamos avasallados con tanto contenido bíblico? Y a veces podríamos decir, bueno, comenzamos por el principio, por Génesis. Bueno, vamos a ver algunas características de cómo está hecho este libro, cómo lo tenemos que analizar, cómo lo tenemos que estudiar. Y tenemos que entender algunos principios y tener una visión panorámica de cómo estudiar. Primero que el libro de Génesis tenemos el autor que es Moisés. El Moisés de los 10 mandamientos. Él mismo escribe lo que es el libro de Génesis. Escribe todo el Pentateuco, pero en este caso nos vamos a basar solamente en Génesis. Génesis, el tema sería el comienzo. En Génesis tenemos el comienzo de la creación, el comienzo de la humanidad, el comienzo del pecado, el comienzo del pueblo de Israel. Bueno, es el principio y el comienzo de todo. Cuando hablamos la fecha, por ejemplo, cuando se escribió esto fue en el año 1445 al año 1405, en ese fue el periodo donde Moisés escribe Génesis. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es dividirlo en dos partes. Por un lado, vamos a dividir la primera parte, que lo podríamos llamar la parte A, y la segunda parte la vamos a llamar parte B. La parte A, vamos a ver que vamos a encontrar desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 11. Esta sería la primera parte. En esta parte vamos a ver 5 principios y 5 características que son acontecimientos para que puedan entender en esta primera parte. Punto número 1, tenemos lo que es la creación. Vamos a ver que en la creación el Señor, en el primer capítulo, va a desarrollar lo que es la creación tanto de la tierra, el mar, los cielos, los animales, las plantas, bueno, todo lo que es la creación. Y también vamos a ver que va a detallar mucho lo que es la creación del hombre, donde es creado Adán y es creado Eva. Ahí tenemos lo que es el fundamento del matrimonio y todo lo que tiene que ver con el principio de Dios para el ser humano. Entonces el principio de Dios era que el hombre sea cabeza, que el hombre esté al mando, como liderando y gobernando la tierra, y que su mujer sea su ayuda idónea. También vemos en el punto número 2 que ya pasamos de Adán y Eva, donde había santidad, donde no había pecado, y vamos a entrar en lo que es ya la caída del hombre. Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con el pecado, también en Génesis, el principio del pecado. Entonces ahí vamos a empezar a ver lo que es la desobediencia, el hombre, la mujer, el castigo para el hombre, que va a tener que trabajar y la tierra se va a resistir, el castigo para la mujer, que con dolor dará luz en sus preñeces. Entonces vemos todo lo que es el castigo y las consecuencias del pecado, de cómo ha impactado negativamente en el hombre, como en la mujer y así también en la tierra. Después vamos a pasar al punto número 3, que vamos a ver la tragedia de Caín y Abel. Y ahí ya empezamos a ver las consecuencias del pecado. Vamos a ver cómo mata su hermano a Abel. Y vemos una tragedia, que ahí comienza todo lo que es la maldad. Después vamos a ver los descendientes de Caín, donde vamos a ver que hay muchas cosas negativas. Pero bueno, ese sería el punto número 3. El punto número 4 de estas características, de estos acontecimientos, vamos a ver un evento crucial que en la historia de la humanidad, que es el diluvio universal. Acá lo tenemos a Noé, donde Noé hace un arca, va a estar mucho tiempo, muchos años, y donde viene un juicio para la creación. Entonces, solamente se salva la familia de Noé. Antes de eso aparecían personajes como Matusalén, que es una de las personas que más vivió años, no llegó a 1000, pero estuvo muy cerquita. También aparece Enoc en escena, en Génesis, un periodo un poquito antes del diluvio, y es ahí donde vemos que Enoc fue arrebatado, y hasta el día de hoy que se conoce por esto. Y bueno, ahí tenemos el diluvio universal. Y después, al postdiluvio, lo que tenemos es que la maldad del hombre comienza a impactar en la idolatría y en todo lo que tiene que ver con el desafío a Dios. Y es ahí donde vemos que aparece la Torre de Babel y aparece Nimrod, que era un cazador de hombres y que cazaba la fe. Entonces querían hacer una torre gigante, como desafiando a Dios, pero ahí vemos que no es que querían llegar al cielo, sino que en esta torre lo que significaba era de que tenían más acceso a todo lo que tenía que ver con el ocultismo, todo lo que tenía que ver con los astros y bueno, ¿qué es lo que acontece? Esto ya era una rebelión contra Dios. Si bien el juicio del diluvio era
la rebelión del hombre peleando contra el hombre, la misma maldad, pero ahora ya lo estamos viendo al hombre peleando contra Dios. Entonces ahí vemos que uno de los juicios que ejecuta el Señor es que les cambia el idioma y ahí comienza la confusión. Por eso Babel representa y significa confusión. Entonces a lo largo de la historia vamos a ver hombres muy importantes del versículo número 1 al 11, como Noé, Nimrod, la Torre de Babel, estamos viendo la escena, Enoc, Adán, Eva, todos los que habíamos nombrado los vamos a encontrar desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 11, y esta sería la primera parte, la primera sección. Porque después vamos a ver que la segunda parte, o sea la parte B, vamos a ver que acá ya va a ser del capítulo número 12 al capítulo número 50 de Génesis. ¿En qué nos vamos a enfocar en esta parte? Acá ya vamos a ver por qué aparece el origen del pueblo de Israel. Por eso fíjense que Génesis representa el origen. Entonces acá tenemos el principio y el origen de este pueblo. Entonces desde el capítulo número 12 en adelante aparece Abraham. O sea que acá aparece uno de los primeros patriarcas. Entonces acá aparece Abraham, donde es llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, que salga de la casa de su tierra, de su parentela, a la tierra prometida que Dios tenía preparado para él. Él toma el camino y va con su esposa Sarai y toman el viaje. Era el objetivo llegar a la tierra prometida, atraviesan un montón de dificultades y después tiene un hijo tenía una promesa del hijo de la promesa que iba a ser Isaac, pero también tiene su hijo Ismael con Agar y ahí traen problemas familiares. Pero después aparece el segundo patriarca donde vemos a Isaac que se casa con Rebeca y que ellos van a tener unos hijos que van a dar mucho de qué hablar. Van a ser Jacob y va a ser Esaú, que significa el hijo de la promesa. Ahí estamos viendo que el hijo de la promesa es Isaac, pero a partir de Isaac va a venir la semilla mesiánica, desde Abraham, Isaac, Jacob y así con la descendencia hasta que llega el Mesías. Entonces con Jacob vamos a ver de que él se casa con Lea de una manera donde no era el objetivo de él. Él quería casarse con Raquel, tiene que trabajar más por ella, con su tío Labán, y lo que acontece es que se termina casando con dos mujeres. Pero al mismo tiempo también toman las concubinas, que tenemos a Silpa y también tenemos a Bila. De ahí van a nacer 12 hijos que van a ser los nombres de las tribus de Israel. Entonces, a partir de Jacob, lo que vamos a ver es que aparecen las 12 tribus. Entonces, de estas 4 mujeres, excluyendo a Dina, porque acá estamos viendo de que habla de hombres, porque era el nombre de las tribus que van a pertenecer al pueblo de Israel. Entonces, Jacob, que tenía el nombre de Jacob, que significaba el que usurpa, el que engaña, le cambia el nombre por Israel, que significa el que vence. Entonces, ya pasando la historia, vamos a pasar a la historia de su hijo, que tiene un hijo que se llama José. Y ahí vamos a ver el final del libro de Génesis, donde se va a enfocar en José, donde José es vendido por sus 2 hermanos y es vendido a Egipto. En Egipto él va a estar preso, va a pasar muchos problemas, pero por interpretar los sueños del faraón, él va a terminar siendo el hombre más importante de Egipto. Entonces termina siendo gobernador, pero después vuelven sus hermanos, en una etapa de hambruna, una etapa de mucha escasez, van a Egipto y se encuentran con José, con que era el hombre más importante de todo Egipto, que sería el hombre más importante de la tierra en ese momento, después del faraón obviamente. Entonces lo que acontece es que tienen una serie de encuentros, que ida y venida, muchos sentimientos, todo, pero lo que termina aconteciendo es que José perdona a todos sus hermanos y lo que hace es que manda a llamar a su padre y a sus hermanos. Tenía su hermano Benjamín, que era el hijo también de Raquel. Entonces lo que van a hacer es que llegan a Egipto y él los recibe con los brazos bien abiertos. Vuelve a ver a Jacob, a su padre, que él pensaba de que estaba muerto. Y así concluye la historia de lo que es el pueblo de Israel entrando en Egipto. Esto van a ser el tiempo donde van a estar en esclavitud. Entonces, con este tiempo de esclavitud donde va a estar en Egipto van a ser 400 años, donde cada vez los van a azotar cada día más y lo van a oprimir más hasta que el Señor tiene misericordia de su pueblo y envía un Salvador. Ese Salvador obviamente es el Señor Jesucristo, pero va a estar representado por Moisés, que este hombre va a ser el que lo va a sacar de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida.